En la clase de hoy lo que vamos a hacer es la continuación de lo que habíamos visto anteriormente, que eran algunos tipos de funciones. Para eso vamos a retomar un poco la idea, vamos a hacer como un mini resumen y continuar con lo establecido. Para eso hay que recalcar lo que es, lo primero es una función. Para eso vamos acá a anotar lo que son las funciones, lo que vamos a ver hoy. Funciones. Y para eso hay que entender lo que es una función. Las funciones son representaciones abstractas, eso quiere decir que no existen, que no lo podemos ver en la vida real, que solamente están en nuestra imaginación. Y lo que hace es que trabaja con números. Eso quiere decir que la función quiere o necesita de ciertos números. Lo normal es que puede ser cualquier tipo de número. Puede ser el 4, puede ser el 6, puede ser el 8. Y a cada uno de estos números, esta función la va a transformar. Va a tomar el elemento 4 y lo va a transformar, por ejemplo, lo va a convertir en 8. Va a tomar al, vamos a dejar ahí el 8. Va a tomar al 6, va a entrar dentro de la función y la función lo puede convertir en otro número, 12. Y puede tomar al número 8, entra en la función y lo convierte en otro número, ejemplo 16. Entonces, las funciones necesitan números y los transforma en otros tipos de números. Si ustedes observan acá, ¿qué es lo que está haciendo la función con cada número que entra? ¿A alguien se le puede ocurrir alguna idea de qué es lo que está haciendo con los números? Multiplicándola por 2. Multiplicándola por 2. Entonces, a la función, para denotar la función, vamos a poner f de función. Vamos a decir que esta f se alimenta de números, en este caso x, porque son variables, no sé qué número va a ser, puede ser cualquiera, 4, 6, 8. Y como resultado lo que va a hacer a esa x es multiplicarla por 2. Entonces aquí tenemos la función 2x. Las funciones tienen dos conjuntos. Uno es este conjunto de números, pueden ser más de 3, son todos los números que alimentan a la función. A ese conjunto se llama dominio, ¿ya? El dominio es el conjunto de números que entran en la ecuación, son las variables. Y el otro conjunto son los resultados, que llamamos recorridos, ¿ya? El recorrido es el conjunto de números del resultado de la función y el dominio es el conjunto que entran en la función, las variables. Ahora, con este mismo ejemplo, uno puede dibujar las funciones, graficarlas. Para eso vamos a necesitar dos ejes. El primer eje es el eje X, que está acá. ¿Por qué se llama X? Porque son los números que nosotros dimos. Ponemos al 0, al 1 y hacia allá van los positivos. Entonces vamos poniendo los números. En este caso le dimos el 4, el 6 y el 8. Y el otro eje que hay que considerar es el eje del recorrido. Son los resultados que dio. Para eso tenemos que, lo que se ocupa normalmente, voy a tirar más para abajo, es una línea que sea perpendicular. ¿Qué significa que sea perpendicular? Que forma un ángulo de 90, es como el piso y la pared. Donde en esta eje vamos a poner la función, los valores de la función, o la función es igual a i. En vez de, porque aburre escribir el f, porque es muy largo, se ocupa la abreviación i, que es igual a f de x. Eso significa. Entonces acá pongo los valores, puede ser 1, 2, en este caso era el 4, había el 6, 7, 8 y así sucesivamente. El segundo paso que hay que hacer, ya que tenemos los ejes, el eje X y el eje Y, es considerar los puntos que teníamos. En el primer punto que teníamos era el 4. Nosotros le dábamos el número 4 y este número se convertía hasta llegar al 8. Entonces, en esa intersección de esas dos líneas se pone el punto de la función. Ese es el punto 4, 8. 4 porque el X vale 4
y la función vale 8. El resultado que da es 8. Después yo puedo hacer lo mismo con el 6. El 6 era color verde, vamos a ver verde. Para el caso del 6 me daba como resultado 12, que está como por acá arriba. Y en el caso del número 8, nosotros le damos al número 8 y daba como resultado 16. Yo puedo hacer eso con todos los números, con el 1, el 2, el 3. Cada vez que yo le dé un número me va a dar otro resultado. Si le doy el 1 me va a dar el 2, porque 1 por 2 es 2. Si le doy el 10 me va a dar 20. Si yo juntara todos esos puntos, yo lo que voy a obtener es una línea. Ah, se fue para arriba. Yo lo que voy a obtener va a ser una línea. Si juntara los puntos perfectamente y lo hiciera perfectamente en una hoja cuadrícula, lo que voy a obtener es una función lineal, que es la primera que vamos a ver. Pero lo ideal es que entiendan que nosotros todas las funciones las podemos graficar. ¿Cómo? Como resumen, yo tengo una función, me la tienen que dar, ejemplo fx es igual a 2x. El segundo paso es que yo dé valores de x, para eso me hago una tabla, donde acá pongo los valores, puede ser el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Y en la otra pongo los valores de la función que me da. Si yo reemplazo me queda menos 2 por 2, menos 4, menos 1 por 2 me queda menos 2, 0, 2 y 4. Después que obtengo esa cantidad de puntos, el último paso es graficar. Y para eso usamos los ejes y juntamos los puntos. Para el primer punto sería el menos 2, menos 1, menos 2, y como resultado me daría menos 4. El segundo punto sería el menos 1, menos 2, entonces tengo el menos 1 acá, y el menos 2 está acá en el i. El 0, 0, después el 1, 2, y el 2, 4. Y por último, si los puedo juntar y puedo visualizar qué tipo de función va a ser. Entonces, las funciones son representaciones. ¿Para qué sirven las funciones? Es que representan cosas. Puede representar la cantidad de ovejas que hay en un pueblo, o la cantidad de automóviles en una calle en un determinado tiempo, o la cantidad de gente que se enferma, hasta lo que está de moda hoy día, cosas así. Entonces uno puede representar todo por medio de funciones y las puede observar. Y con estos gráficos, con medio de estos gráficos que estamos haciendo, podemos sacar conclusiones, podemos analizar. ¿Ya? Para eso es importante la función y por eso lo hacemos. La primera función, y es lo que vamos a centrarnos hoy día, es la función lineal. Solamente hoy día vamos a trabajar con la función lineal. Hay muchas funciones, la más fácil es la función lineal, pero también está la cuadrática, que la vamos a ver mañana, y está la función exponencial y logarítmica y todo. Pero vamos a partir con la más simple, que es la función lineal. Bien ordinario ahí. La función lineal. Entonces, ¿qué es la función lineal? Se llama función lineal a la función que es de la forma ax más b, donde el a y el b son cualquier número. Puede ser negativos, positivos o cero. Todas las funciones que nosotros veamos que tienen esa forma van a ser lineales. Ejemplo, ¿cuál no va a ser lineal? Esta no es lineal. ¿Por qué? Porque aparece un x cuadrado. Y aquí no hay un x cuadrado, es solamente a lo más x. Entonces esto no es una función lineal. Por el contrario, esta sí es una función lineal, porque el a vale 3 y el b vale 0. El 0 no se pone, pero vale un número que vale 0. ¿Cuál es también función lineal? Puede ser el caso del menos 2x más 1, donde el a vale menos 2 y el b vale 1. O también podríamos hacer el caso del 5. 5 también es una función lineal, porque el a vale 0 y el b vale 5. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se llaman funciones lineales y qué aplicación tienen? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya?
Cuando nosotros tenemos una función lineal, por ejemplo, vamos a hacer el caso de 3x más 1. Cuando nosotros tenemos la función lineal 3x más 1, hay que recordarse que si nosotros queremos dibujar, lo primero que tenemos que hacer es una tabla con los valores de x y los valores de f de x. Después que obtenemos esos valores, tenemos que darle valores a los x. Siempre yo ocupo el -2, el -1, el 0 y el 1 y el 2, pero podemos ocupar cualquiera. El 4, el 3, podemos ocupar 10, 20. Mientras más puntos, mejor todavía. Y tenemos que calcular los resultados. Entonces, si el x vale -2, lo reemplazo ahí, me daría -2 por 3, -6, más 1, -5. Recuerden que la multiplicación se hace primero y después se suma el más 1. Si vale -1, me quedaría -1 por 3, -3, más 1, -2. Con 0 me daría 1, porque esto me daría 0 y me queda más 1, 1. Con el 1 me daría 3 más 1, 4, y con el 2 me daría 7. Y el último paso, después de hacer la tabla, es graficar los ejes. El eje de la función, o también se puede poner solamente y el eje de las variables. Entonces los números que le dimos a esta función fueron el caso del 1, el 2, y eso es lo otro, que esto es un detalle que es importante. Siempre que grafiquemos funciones, tenemos que hacer que si este espacio vale 1, el siguiente tiene que tener de la misma forma. No puede ser que sea más corto o más grande. Tienen que tener, por lo menos para que el dibujo quede bien, tratar de mantener la misma forma. ¿Ya? Entonces vamos a dejar ahí la... Y también le dimos el valor del -1 y el -2. Y el 0 que está acá al medio. Y los resultados que dieron fueron más o menos el -5, que está como por acá abajo. El 1, el -2, el -3, el -4 por abajo. Vamos a poner el -1, el -2. Y por acá el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces estamos arriba. Para el caso cuando vale 2, el resultado daba 7. Cuando vale 1, el resultado los dio 4. Cuando el resultado vale 0, los dio 1, que está por acá. Cuando dio -1, los dio -2, que está por... ¿Dónde está el -2? Por acá. Y cuando vale -2 da el -5, que no lo puedo dibujar. Si yo juntara esos puntos, fíjense que voy a formar una línea. Ustedes lo pueden hacer en su hoja cuadriculada de mejor forma. Y lo que les va a dar, sí o sí, es una línea recta. Y por eso se llaman funciones lineales. Porque dan una línea. ¿Ya? Entonces, todas las de esta forma, de la forma ax más b, dan como resultado una línea cuando la graficamos. Por eso se llaman funciones lineales. ¿Ya? Esta forma también se le conoce como la ecuación de la línea recta. ¿Por qué? Cuando vemos ecuaciones, escribíamos y se escriben de la forma mx más n, donde el m representa la a y el n representa el b. Cuando dibujamos esta línea, ahora lo vamos a centrar en esto de los valores que puede tener el a. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros dibujamos la función lineal, ax más b, al valor del a se le llama pendiente. ¿Y qué significa la pendiente? Es el valor que va a tener la inclinación de la línea. Ejemplo, vamos a dibujar los ejes y vamos a dibujar el eje. Y lo que vamos a hacer es dibujar una línea cualquiera. Ejemplo es acá.
esa línea va a tener una cierta inclinación, puede ser de esta forma o puede ser hacia abajo negativa. Esa inclinación que va a tener, puede ser así o puede ser así, se la va a dar el valor del A. A medida que la es muy grande, va a tener una inclinación muy alta. Si vale 0, va a quedar como la horizontal, y si es negativa, va a quedar como descendiendo, con valor negativo. Entonces, este valor se lo está dando el valor de la. Y eso significa la pendiente, la inclinación de la línea recta. ¿Ya? Entonces, la inclinación, el valor de la pendiente de la función, va a estar descrito por el valor de A. Si el valor de A es mayor que 0 positivo, la línea va a tener esta forma, va a crecer hacia arriba con pendiente positiva. Si el A vale 0, me va a quedar solamente una línea horizontal. Y en el caso que el A fuese negativo, menor que 0, la línea va a decrecer, tiene pendiente negativa. Y ese valor me lo va a dar la función lineal. ¿Ya? Ahora, como las funciones lineales solamente dan líneas, hay que centrarse en la ecuación de la línea recta. Y hay que hablar un poco sobre las pendientes. Cuando yo tengo una línea, esta línea se puede escribir de la forma ax más b. Y le ponemos ahí la función, o la llamamos y. En muchos libros le ponen y. En muchos libros ponen y igual a x más b. Y están hablando de una función. Y yo la puedo graficar. La pendiente, ya dijimos, es el valor de a. Ahora, si nosotros no tuviéramos la ecuación y solamente tenemos la línea, el dibujo, es como partir al revés, para yo definir la línea necesito sí o sí 2 puntos. Me tienen que dar 2 puntos siempre. Yo no puedo saber qué tipo de línea es si yo no tengo estos 2 puntos. ¿Por qué? Si yo tuviera solamente uno y hago que pase esta línea por acá, puedo tener todos estos tipos de líneas. Miren, ahora lo voy a hacer. Voy a hacer un punto, ahí. Voy a hacer una línea, lo voy a correr un poco más acá, ahí. Y lo que voy a hacer es mover. Fíjense que por ese punto pasan todas estas líneas. Pasan las que tienen valor 0, o las que tienen valores muy altos o muy bajos. Pero uno puede tener muchas líneas. Yo necesito por lo menos 2 puntos, que ahora voy a poner otro punto cualquiera por acá, y voy a borrar, voy a poner otro punto. Voy a poner ahí. Yo solamente puedo hacer que por este punto que voy a poner ahora, el punto verde, solamente pase una línea. No puede pasar otra por esa línea. Entonces yo con solamente 2 puntos, yo puedo saber, estoy seguro qué línea es. De todas las líneas posibles, yo puedo saber precisamente cuál es la línea que quiero. Entonces, ¿por qué con 2 puntos? Porque el valor de A, que lo voy a escribir acá abajo, yo lo puedo calcular como la siguiente diferencia. La puedo calcular como la diferencia del delta y delta x. ¿Qué significa delta y delta x? Va a ser un i, que es un punto final, puede ser el i2 menos i1, que lo voy a escribir ahora, dividido por x2 menos x1. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, ahí está el x2, x1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo los ejes x y tengo una función, una línea, imaginemos que tengo el punto 2, 2 y el punto
4, 4, lo voy a dibujar ahora. Yo puedo calcular, si le doy los valores 2, 2 y 4, 4, yo puedo calcular el valor de la. Para eso puedo calcular 4 menos 2 y 4 menos 2. Pero lo importante es que definan cuál va a ser el final. Ejemplo, el final va a ser este punto, el 4 que voy a poner con verde, y el punto inicial es el punto rojo que voy a poner. Entonces, como pongo eso, aquí me tiene que dar los iniciales y restar los finales. Finales menos iniciales. Tengo que mantener ese orden, aunque yo no lo quiera, ¿ya? Para las funciones lineales. Ahora, cuando nosotros tenemos, entonces como resumen, cuando tenemos una función de una línea, yo puedo obtener la ecuación por medio de la ecuación ax más b, o la puedo describir por medio de los gráficos. Si obtengo el gráfico, yo puedo obtener el valor de a. Y si obtengo la ecuación, puedo dibujar y obtener la pendiente. Si yo tuviera dos líneas, ejemplo, ahí voy a dibujar dos líneas, cada una de estas líneas va a tener una pendiente distinta. Va a tener un valor de A1 y la otra línea va a tener un valor de A2, que son las pendientes totalmente distintas. Eso quiere decir, entonces llamemos a A1 a esa y a A2 a la otra. Entonces, cuando nosotros representamos estas líneas, cada una de estas va a tener una ecuación distinta. A2x más b2 y la otra va a ser otra ecuación de la línea de la forma 1x más b1. Entonces, estas dos líneas se pueden tocar en algún espacio, en algún punto del espacio se pueden tocar. Puede ser que eso no lo veamos, pero si están más o menos chuecas se van a tocar en algún punto. Pero si no se llegasen a tocar nunca, a estas líneas se llaman líneas paralelas. Las líneas paralelas son las líneas que nunca se van a cruzar, nunca se van a tocar. Y si nunca se tocan, tienen la misma inclinación. Entonces, si tienes la misma inclinación, esta línea 2 tiene exactamente la misma inclinación que esta, entonces los valores de A1 y A2 van a ser exactamente iguales. ¿Por qué? Porque tienen la misma inclinación, la misma pendiente. A estas líneas se le conocen como las líneas paralelas. Entonces vamos a anotar acá que las líneas paralelas son las cuales las pendientes son exactamente iguales de las dos líneas. Entonces las líneas paralelas van a ser las líneas en las cuales las pendientes van a ser exactamente iguales. El otro caso, que es especial, que se llaman especiales porque son muy raros, es que las líneas se crucen, pero no se crucen de cualquier forma. Para eso vamos a dibujar ahí dos líneas, una vertical y una horizontal, y cuando nosotros dibujamos esta y se forma un ángulo de 90, ahí vamos a poner un ángulo. Para dibujar un ángulo de 90 se pone un cuadrado. Entonces cuando ponemos nosotros ahí un cuadrado, representa eso, un ángulo de 90 grados. Cuando las dos líneas tienen un ángulo de 90 grados, estas dos líneas se llaman perpendiculares. Entonces ahí vamos a poner el ángulo de 90 grados y estas líneas las vamos a llamar perpendiculares, que son las líneas cuando se intersectan pero con un ángulo de 90. Es como el piso y la pared. Si te queda un poco choca la pared se puede caer, entonces tienen que tener un ángulo de 90. O la esquina o las cajas tienen ángulo de 90. Entonces esas líneas son perpendiculares. Si son perpendiculares, acá hay una regla que hay que fijarse con las pendientes de las líneas perpendiculares, y es que si yo multiplico la pendiente de una línea, sumámosla
Vamos a escribir A1 ahora. Si pusiera, definamos también las líneas. Vamos a poner A1, A2. Imaginemos esta línea, la llamo la línea I1, que está medio desfasado de la pizarra. X más B1, y aquí pongo P. No, entonces tengo el A1 por A2. A esta línea le llamo X1, la línea 1, que va a ser A1 por X más B1. Y a la línea 2 le llamo a X2 por B2. Si yo multiplico las pendientes, me da como resultado menos 1. Si yo multiplicara el A1 y lo multiplico por el A2, esa multiplicación me va a dar menos 1. Vamos a poner ahí. Entonces la multiplicación de la 1 por el A2 me va a dar menos 1, que significa que si yo multiplico esos números que acompañan al X, si me dan menos 1, entonces son perpendiculares las líneas. Entonces, en resumen, hoy día las ecuaciones lineales son más sencillas, por si acaso por eso la clase hoy día es más corta. Es solamente hablar de este tipo de ecuación, de este tipo de función. Las funciones se pueden graficar y son transformaciones de números, y se llaman funciones lineales por el hecho que forman una línea recta. ¿Ya? Recuerden que las notas del certamen ya están subidas para que las vean, y si tienen algún problema de que piensan que, ejemplo, puede ser que aparezca un 0 y ustedes la mandaron, me pueden reenviar el correo que mandaron anteriormente, pero no creo que tengan problema, y lo ven. Hay otras personas que tienen un 0 o no le aparece nada, pero es porque no están en la lista oficial todavía. Entonces tienen que arreglar esa situación con el jefe de carrera, me mandan un correo diciendo que ya la arreglaron, y yo les puedo subir la nota. ¿Ya? No las puedo subir porque no están en el sistema. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Mañana recuerden que tenemos clase y mañana vamos a ver la función cuadrática. Esa clase va a ser más larga porque es más densa y no quiero mezclar función lineal con función cuadrática. Son totalmente distintas. ¿Ya? Y esa vamos a ver que el grado, subirle un grado a una función, ya cambia todo, aparecen más términos. ¿Ya? Pero hoy día lo vamos a entrar solamente hasta acá con función lineal. Y por eso terminamos un poco antes la clase. Y la próxima semana lo más probable es que tengamos la segunda tarea, ¿ya? La segunda tarea para tener 2 notas y una certamen. Las tareas las estoy revisando y sí o sí la próxima semana van a estar puestas las notas, ¿ya? Entonces, si no hay nada más, los vemos mañana. Cuídense y cualquier problema que tengan me pueden mandar un correo o alguna duda o sugerencia, ¿ya? Entonces lo estamos viendo mañana. Ya, profe. ¿Ya? Chao, chao. Chao, profe.